ya llega este momento que les estábamos adelantando desde el principio del programa, porque es momento de presentar y de recibir a Constanza Caffarelli, nuestra licenciada en Antropología aquí de la FACSU y doctora en Ciencias Políticas por la USAL, quien nos trae siempre su columna de análisis político. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te trata este miércoles fresco? ¿Cómo ha arrancado el día? Sí, la verdad con ganas de que ya llegue la primavera. Bastante sí, todos fresco, estamos en la misma, ¿no? Sí. Así que, pero igual le ponemos onda, si es que se puede, si es que los temas de la coyuntura política nos deja, vamos a tratar, por lo menos. Bien, me gusta mucho este tema de la coyuntura política que nos vas a traer el día de hoy, y yo como siempre voy a destacar los títulos que vos pensás, porque me parece que están muy bien pensados, muy creativos también, porque el tema es ¿cómo mueren las democracias? Reflexiones en tiempos de violencia política. Es tremendo el título. Lo tengo que decir. Es tremendo el título y vamos a darle el crédito correspondiente a dos politólogos que enseñan, que trabajan, que investigan en la Universidad de Harvard, que son Daniel Ziblatt y Stephen Levitsky, que escribieron hace pocos años, un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Mirá. Y que justamente, digamos, un poco la reflexión viene a cuento de lo que venimos viendo en el último tiempo, pero también, digamos, porque me parece interesante conversar un poco respecto de esto que ellos plantean, de que las democracias de alguna forma mueren democráticamente, es decir, ya no podemos esperar tanto que golpes de Estado o irrupciones de ese tipo, digamos, o interrupciones del orden democrático de ese tipo, sino que muchas veces las democracias mueren porque son socavadas, o sea, por líderes que llegan con sus propias reglas, con las propias reglas de juego de la democracia al poder, pero que una vez que se instalan en el poder, bueno, lo usan de manera discrecional y afectan básicamente todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y también apelan muchas veces a la violencia, o sea, la intolerancia, la falta de comprensión del adversario, de establecimiento de diálogo, digamos, de los canales de aquella democracia pluralista que en los 80 tanto defendimos y sobre la base de la cual se construyó este pacto que venimos defendiendo en Argentina hace 40 años, justamente este año se cumplen los 40 años de la restauración del orden democrático. Bueno, esa democracia pluralista aparece cuestionada en el último tiempo por una serie de situaciones y por líderes que, vuelvo a decirte, llegan al poder con las reglas de juego democrático, pero una vez que se instalan allí, bueno, ya sus formas de proceder no son tan democráticas. Claro, y es sorprendente que teniendo en cuenta estos líderes lleguen de manera democrática justamente y luego atenten, por así decirlo, contra todo este régimen democrático. Constanza, cuando hablamos de muerte, digamos, de la democracia, ¿de qué estamos hablando simbólicamente, por así decirlo? Bueno, estamos hablando justamente, ¿no? Estos autores lo que nos plantean es que hay una cuestión que tiene que ver con la contención institucional y te decía recién, y con la tolerancia. Y acá aparece un componente que es interesante pensar porque, vuelvo a decir, en el último tiempo tuvimos hace un año una situación bastante complicada y bastante tremenda, como fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta, que más allá del signo político de la vicepresidenta o de las adhesiones y los rechazos que produzca, porque es una figura, digamos, una lideresa política y una figura muy fuerte, institucionalmente era de la naturaleza de lo impensable que alguien pudiese llegar tan cerca de un vicepresidente, un presidente, poner un arma y hacer el intento de gatillar y, bueno, por suerte no tuvo, digamos, la bala no salió, pero digo, más allá de la figura de Cristina Kirchner, que es una figura controvertida por algo de lo que justamente vamos a hablar ahora, la gravedad institucional que eso tiene implica que hubo alguien que entendió que podía pasar ese límite, ¿no? Que hubo, digamos, cuando hablamos de violencia política y de la muerte o de la afectación de la democracia y de la preocupación que eso hoy genera, no únicamente estamos hablando de que la posibilidad de esto, de que haya un golpe de Estado o de que haya una arremetida violenta a nivel físico, que podría suceder, sino de las condiciones que se van creando para que alguien entienda que se pueden transgredir ciertos límites, ¿no? Las condiciones, los discursos que se van azuzando respecto de que el otro que piensa distinto no es mi adversario, sino un enemigo. Y un enemigo que en realidad no debiera tener tanto lugar en mi mapa político, ¿no? Que, bueno, el exterminio del otro es una posibilidad, porque ni siquiera lo veo como un otro humano, ¿no? Claro. Entonces,
Esto se ha venido gestando en los últimos tiempos, hablamos mucho de la grieta, al principio la veíamos como una cosa, digamos, veíamos en los medios, nos reíamos de ciertos personajes o de ciertas tensiones, después nos cansamos un poco de esta dinámica de la grieta, y creo que también lo expresamos, pero digo, hay condiciones que se van generando, discursos respecto del otro que empiezan como descalificación, que empiezan como de una manera un poco más a veces solapada, pero que van creciendo y que se convierten en una verdadera incitación al acto. Entonces el hecho de que no hay un loquito suelto que un día se levantó y dijo, claro, voy a agarrar un arma y voy a atentar contra la vida de cualquier funcionario que fuere, sino que hubo una condición de posibilidad que hizo que ese tipo ese día se levante y diga, che, esto no da para más, la solución es el exterminio del otro. Entonces, eso creo que nos tiene que hacer reflexionar. Creo que venimos, en lugar de reflexionar, creo que venimos escalando, que es otro de los temas de preocupación, pero hay condiciones, digamos, simbólicas que se van generando para que después se pase al acto, para que después efectivamente la violencia física aparezca, ¿no? Uh-huh. Bien, y Constanza, bueno, estamos hablando mucho de las campañas y estando en un año electoral y tan cerca de las próximas elecciones, teniendo la campaña política más fuerte que nunca, podemos decir, en este momento o antes de las PASO, ¿vemos hoy que hay expresiones de violencia o de este tipo en la campaña actualmente? Y es interesante ahí también pensar qué pasa con, bueno, tenemos un personaje, digo, un dirigente que una gran parte de la población votó en las PASO y que es una probabilidad que se convierta en nuestro próximo presidente de la nación, ¿no? Que tiene un estilo, justamente ha tenido un estilo que lo sostuvo en la primera parte, digamos, la previa a las PASO, ahora moderó, pero que ha tenido un estilo en la campaña justamente bastante radicalizado y violento, ¿no? Cuando dice, qué sé yo, al gusano socialista y nombra a la red, hay que aplastarlo, digo, expresiones de ese tipo que en algún momento uno podría decir, uy, mirá, qué locura, qué radicalización, pero se empiezan como a presentar de manera sistemática. Y expresiones de ese tipo ha habido y hay, porque también hay todo un fenómeno de tribalización, ¿no? Que tiene que ver un poco con la manera en que hoy también entendemos las diferencias en la política. Hace unos años, ¿cuántos? Unas décadas podríamos decir, lo que primaba era la polarización ideológica. Viste que mucho se habla también de esto de la polarización, ¿no? Uh-huh. Que estamos polarizados. Bueno, la polarización ideológica suponía que nosotros podíamos tener diferentes puntos de vista respecto de cuáles eran las soluciones a los principales problemas de la sociedad. O, bueno, que también se discute, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado ante los problemas económicos? Tiene que intervenir más o menos. La política exterior, las relaciones con otros, ¿tenemos que entrar a los BRICS o no? Bueno, ¿qué posiciones teníamos ahí? Y un debate de un tipo más racional y depende en qué punto nos ubicáramos, más a la izquierda, más a la derecha, en el centro. Bueno, esa cuestión fue virando, fue cambiando y engancha muy bien con lo que venimos viendo y que se ilustra la grieta y se ilustra lo que venimos viendo en el último tiempo más corto, hacia una polarización afectiva, donde es un debate entre nosotros y ellos, entre identidades. Entonces ya no es tanto lo que piensa el otro, ¿no? Las ideas del otro, sino el otro y sus circunstancias. Es el otro el que nosotros somos los que estamos, los buenos, ¿no? Porque hay un debate moral, ¿no? El bien y el mal, los buenos, los justos, los correctos, y los otros son la encarnación del mal. La encarnación de ese mal, los feos, sucios y malos, ¿no? Como la película de antaño. Esa encarnación del mal, bueno, a medida que ciertas violencias o ciertos decibeles de la discusión van escalando, el horizonte puede ser el exterminio. Es decir, es o nosotros o ellos, y una cosa bien arraigada en esta cosa del sentir, donde no tengo mucha posibilidad de pensar en los matices o en dar discusión a las diferencias que podemos tener nosotros y ellos. Todos tenemos el bien y el mal encarnado en nuestras perspectivas. Ya estoy como medio filosófica, pero digo, todos tenemos aspectos buenos y malos. Todas las propuestas, todos los espacios tienen aspectos positivos y negativos, aspectos para rescatar y aspectos que no están tan buenos.
Y de ese debate, bueno, debiera surgir la propuesta que mejor se ajuste a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, ese debate ha quedado diluido, ese debate de ideas, de propuestas, de posiciones ha quedado diluido bajo esta consigna de que, bueno, o nosotros o ellos, y donde cuando se debate tu identidad, lo que se está poniendo en cuestión es quién sos vos. Entonces ahí la respuesta es mucho más primaria, no tiene tanto que ver con la elaboración de una idea, ¿no? Y entonces ese juego es bastante peligroso y nos ha traído hasta acá de una manera no muy grata, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Sí, es bastante peligroso y puede llegar como a ciertos puntos extremos, porque uno no llega a diferenciar finalmente esto de ya directamente de por ser el otro, del otro bando. Ya digamos que ni pensás ni analizás lo que está diciendo, sino que, no, bueno, por ser el otro ya no me interesa y puedo ejercer violencia o superioridad, ¿no? Claro, es que justamente el tema es ese, ¿no? El debate de ideas o la consideración de los argumentos del otro desaparece porque ahí lo que hay es, bueno, o nosotros o ellos, ¿no? Y esta dicotomía así tan como básica, pero además que parte de una cuestión más afectiva, más primaria, de que tengo que responder a lo propio y proteger lo propio por sobre cualquier posibilidad de darle un lugar a lo ajeno, ¿no? Y entonces eso, bueno, ahí se complica, digamos, se supone que en una sociedad democrática hay pluralidad de voces, de ideas, de intereses, que, bueno, justamente la democracia aspira a que todos o la mayoría estén representados o de alguna manera tengan un espacio para expresarse, para participar. Y bueno, este tipo de dinámicas lo que hace es cerrar esa posibilidad de construir esos espacios de intercambio, de participación, de conocimiento del otro, que es también una de las maneras más interesantes de neutralizar. Digo, si yo empiezo a discutir todo el tiempo el odio del otro o lo equivocado que está el otro, lo que hago es reforzar ese marco, ¿no? Reforzar, seguir como un poco como, ¿viste? Cuando uno se mete con el auto en el barro y quiere salir y queda ahí como patinando. Bueno, un poco lo que hago es reforzar esa dinámica en lugar de empezar a pensar, bueno, hacer alguna especie de autocrítica e invitar al otro a la revisión de lo propio. Cosa que cuando uno está tomado por un estado así más crispado y más de emocionalidad, es más difícil. Por otra parte, hay otra cosa, lo que decía de la emocionalidad y de lo crispado y del cansancio, de todas las situaciones estas que también venimos charlando de lo que pasa socialmente. Hay como también, por un lado, un cansancio a la escucha de la política, por eso esta consigna tanto de la casta pega tan bien y está apropiada tan rápidamente. Pero además, fíjate que es una consigna sencilla, simple, cortita, que rápidamente yo puedo captar además, a partir de la insistencia del concepto, bueno, eso sedimenta y ya claramente me hago una idea respecto de qué cosas están hablando. Y como eso también, entonces rápidamente capta mi atención y evita que yo tenga que estar pensando, elaborando, escuchando largamente una plataforma, por decir algo. Entonces, en el marco de la polarización afectiva, aquellos candidatos, por ejemplo, en las campañas o en el desarrollo de sus propios gobiernos. Trump fue un ejemplo bastante sobrado y del que hablan los autores también en este libro, o el comportamiento de Bolsonaro, ¿no? Y esto de tener consignas cortitas, simples, efectivas, que peguen, que vos rápidamente las reconozcas, que rápidamente las recuerdes, y que te remitan a un concepto que va a ser central y que va a fijar los marcos del debate político. Entonces, en ese contexto se van moviendo y además entendiendo que hoy es un contexto en el que es difícil captar la atención. Entonces, si yo largo algo rápido, efectivo, simple, cortito, ping, la casta, y yo hoy digo la casta. Y probablemente, si preguntamos, la gente que representa todos sabemos a quién pensamos. El Peluca, Milei, claro. Una cantidad de ideas de ideas o de imágenes que nos remiten a una figura o que nos remiten a una figura y a los significados que giran ahí en torno de esa figura y de su propuesta, ¿no? Entonces hay como toda una cosa interesante de época. Que tiene que ver también con un proceso. Podemos mirar una foto, pero también tenemos que mirar un poco la película, ¿no? Bien, Constanza, y vos nos comentabas recién que
que está moderado en cierto punto el discurso referido, digamos, a la violencia o a apuntar en contra del otro. ¿Crees que eso puede ir creciendo? De acá estamos a poco más de un mes, si mis cuentas no fallan, de las elecciones generales de octubre. ¿Puede ir creciendo este discurso como apuntando a la violencia, a la crítica y demás? Mira, en un principio, digamos, el candidato que más apelaba a estos recursos, que es Milei, ha bajado a algunos decibeles, ¿no? Tiene por momentos alguna, digamos, tampoco puede desdecirse de todo lo que ha planteado o no puede, digamos, desperfilarse, ¿no? No puede renegar de la identidad que construyó hasta acá y que lo trajo hasta acá. Sin embargo, bueno, evidentemente ha optado por moderarse un poco para no perder lo que hasta acá consiguió. En el caso, por ejemplo, de Patricia Bullrich es bastante llamativo, interesante para el análisis, ¿no? Pero cómo empezó con el si no es todo es nada, y ahora, si la vieron hace poquitos días, ¿no? Como que, bueno, propone como una especie de, digo, esta es una interpretación libre y salvaje mía, como una especie de Ministerio de la Felicidad, ¿no? Vamos a, digamos, como ahí sí hubo como un viraje bastante notorio, digamos, bajó bastante, digamos, el nivel de radicalización en la propuesta y, digamos, en la actitud también, si la vemos, está como más moderada. Entre las PASO y estos días, digamos, se moderó, porque además necesitaba moderarse, ¿no? Necesitaba radicalizarse primero para contener a su base o capitalizar la mayor cantidad de votos en el momento de las PASO. Las PASO que fueron para muchos sorpresivas, bueno, quizá no tuvieron los resultados esperados, pero sí lo esperable era que no siguiera con ese nivel por ahí de radicalización, que se moderara un poco. Ahora empezó hablando de orden, luego a los primeros días después de las PASO repetía seguidamente la consigna del orden, y ahora tiene está como muchísimo más moderada, o sea, la desconocemos, la vemos más parecida a la Reta que a la Bullrich original, ¿no? Y eso es como una situación que, bueno, entendemos que tiene que ver con cómo va manejando, cómo se va reperfilando, porque fue la que quedó más complicada. O era, lo conversábamos, ¿no? La segunda marca de Milei, que para radicalizado ya estaba él, o se moderaba y perdía los votos que la seguían por Alcona. Entonces, bueno, ahí está haciendo como una especie de experimento, veremos cómo funciona. Constanza, vamos con lo último, este punto que me interesaba tocar aquí en esta columna. De esto de la violencia política, justamente estábamos hablando de una de las mujeres candidatas, de Patricia Bullrich. ¿La violencia política puede afectar diferente a las mujeres o a las disidencias en cierto punto? Sí, de hecho la violencia política siempre afecta mucho más a las mujeres, como en general. Nos pasa a las mujeres que, digamos, siempre hay sospechas respecto de nuestra capacidad, digamos, todo lo que son los estereotipos ya no de género suponen limitaciones, ¿no? Limitaciones que los otros nos imponen y que muchas veces nosotras también terminamos asumiendo, y de eso se tratan los techos de cemento. Pero la violencia, digamos, la violencia política contra las mujeres hace muy poquitos años se legisló al respecto. Es un fenómeno que no estaba documentado, pero que sí, digamos, era sabido, secreto a voces en los ámbitos de militancia, de representación y de participación política. En 2018, el equipo latinoamericano de justicia y género hizo un estudio donde documentó que 8 de cada 10 mujeres que participan en política han sido víctimas de violencia. Fundamentalmente de violencia psicológica, también en algunos casos de violencia física, de violencia económica, pero 8 de cada 10, lo cual nos está hablando de una cuestión que, te vuelvo a decir, era como una especie de que permanecía solapada, subregistrada, aunque sí bien sabida, y que ahora empieza a cobrar notoriedad y empezamos a tener voz pública las mujeres para denunciar, no sin costos, estas situaciones. Porque una de las cuestiones, como cualquier violencia política, pero la violencia política en contra de las mujeres tiene esta particularidad, que es la de amedrentar, aleccionar, darte un mensaje a vos, quédate en el molde y no, digamos, y también darle un mensaje a otras mujeres. Si haces esto, mira los costos que vas a pagar. Entonces, en ese sentido, es un mensaje que es absoluta y profundamente lesivo para la democracia, ¿no? O sea, se supone que todos debemos tener el derecho
pleno de participar en condiciones libres de violencia. Bueno, en este caso no se estaría cumpliendo y es una cuestión sobre la que hay que seguir trabajando mucho. Ni hablar. Constanza, completísimo, como siempre, nos encanta tenerte aquí en Radio Universidad. Muchas gracias por acercarte como lo haces cada 15 días. Nosotros nos volvemos a encontrar alrededor del 20 de septiembre aproximadamente. Nos vemos para la primavera entonces. Perfecto, para la primavera la vamos a recibir juntos. Constanza, muchísimas gracias.